grabando y ya te presento. Ahí estamos. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Este es el segundo taller del segundo día del octavo encuentro de narración oral del NOA, Palabras en Red. En este momento estamos presentando el taller Un camino a la lectura a través de la narración oral, que es un taller que tiene como objetivo iniciar o reforzar la capacitación de los docentes de todos los niveles, en sus competencias como narradores en el aula, explorando a través de distintos disparadores y un debate posterior su desempeño como mediadores, puente hacia la lectura. El taller está a cargo de Norma Aparicio, quien es actriz y narradora oral de la provincia de Tucumán. Bienvenida, Norma, y adelante. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí. Como ya saben, estamos en el marco del octavo encuentro de narración oral escénica regional. Muchísimas gracias. Este taller, que es la narración oral como un camino natural hacia la lectura, ¿no? Está destinado a docentes, a mamás también, a padres. Vamos a dar inicio a este taller, donde en realidad voy a tocar un tema que es para mí esencial, que es cómo nosotros llegamos al cuento, ¿no? La búsqueda, me parece como muy interesante esto, porque me gustaría también después poder escucharlas a ustedes y también que me puedan hacer algunas preguntas. Me gustaría saber cómo ustedes van encontrando ese material para contar. O sea, primero están las ganas de contar, y después viene esta búsqueda, o sea, ¿qué voy a contar? ¿Cómo hacen ustedes la selección? Que es tan importante cuando uno, al momento en que uno dice que la narración oral es el camino natural hacia la lectura, ¿no? Eso lo dice Garzón Césped, hacia la lectura y la escritura. Cuéntenme un poquitito, alguien me quiere contar cómo ustedes buscan el material, cómo ustedes llegan al cuento que quieren transmitir, que quieren contar, con el que quieren entretener, conmover, llevar a ese lugar de la imaginación, ya sea al niño, al joven o al adulto. ¿Cómo hacen la búsqueda? Me gustaría que alguien me cuente un poquito. Creo que tengo como dos caminos. A veces me antecede un tema que quiero proponer, entonces dentro de lo que ya tengo leído busco, y a veces me llega un material que digo, ay, este está para compartir, y se acomoda todo lo demás el cuento, porque por el grupo, depende del grupo que tengo enfrente y qué quiero hacer. Entonces, creo que son las dos formas, los dos puentes por los cuales llego a elegir un cuento. Bien, muy bien. ¿Alguien más quiere contarme cómo hace la búsqueda del material? Nosotros hacemos la búsqueda del material primero por las edades. Llevamos un cuento y en el primer encuentro presentamos el cuento. Si vemos que no les atrapa mucho, dialogamos con los chicos a ver qué es lo que les gusta, qué es lo que les interesa, y para el próximo encuentro llevarles lo que ellos más o menos quieren. Porque bien, a veces para nosotros es maravilloso, pero para ellos no. Bien. Bueno, hay una cosa bastante importante que yo he ido a través de un poco más de 30 años de narración oral, he podido ir investigando y trabajando a través también con mis maestros de la narración, esta cosa de la búsqueda del cuento, ¿no? ¿Cómo voy encontrando el cuento? Bueno, esto en realidad, desde mi experiencia, el cuento se encuentra en la lectura. O sea, un narrador en realidad se hace con el repertorio, ¿no? O sea, esta cosa de ir acumulando esa cantidad de cuentos, donde cuando tengo al público frente mío, es como que digo, a ver, y ahí agolpa ese cuento que tengo, ¿no? Entonces es muy importante que el narrador se vuelva un lector. O sea, un narrador que no es lector es como que se le van a... Podemos ser narradores y no tal vez como
como que no somos unos devoradores de libros, pero bueno, el narrador generalmente se vuelve un devorador de libros, ¿no? Porque esta cosa es donde voy encontrando. Y en este camino de la lectura propia del narrador oral es donde uno se va forjando en esto. Entonces, de pronto, capaz que encuentro, bueno, me dicen, bueno, ¿qué va a contar? Y bueno, no, en realidad, por ahí me dicen, bueno, ¿y usted qué va a contar? Y bueno, ya cuando llegue voy a saber qué voy a contar, porque uno ve el grupo. Y ahí es donde uno, el cuento agolpa, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que ustedes puedan tener un repertorio. Esta cosa de que cuando yo llego al aula y digo voy a contar un cuento, a ver, y que el cuento nunca sea esto que va a tapar un agujero, sino que sea ese cuento donde yo ya tengo preparado, donde yo ya he trabajado el cuento, donde yo sé que voy a contar. Porque uno algunas veces dice, bueno, he llevado un cuento y la verdad que no les ha gustado demasiado, ¿no? Entonces yo tengo que ver cómo yo he trabajado ese cuento. Porque es muy importante a la hora de contar el cuento que yo en realidad crea en eso que estoy contando. Trabajen el cuento, cómo trabajar el cuento. Encuentro un cuento, siempre eso requiere lectura hasta que encuentro, y algunas veces voy a mezclar, voy a sacar de aquí, voy a poner allá, y pues, bueno, veo de que los chicos se me están yendo, y bueno, ¿qué hago? Busco las estrategias, y mezclo otro cuento, y bueno, voy viendo cómo el chico, en realidad, cómo atrapar a esto, ¿no? A través de la palabra. O sea, yo tengo que tener, siempre es muy importante que yo diga, bueno, a ver, porque el chico por ahí está un poco más, está más difícil que otros días, decir, bueno, a ver, voy a contar no, voy a contar este. Este cuento es ideal para este momento. Entonces es muy importante que ustedes lean para poder encontrar ese cuento, ese cuento que los enamore, ¿no? Porque si a mí en realidad me gusta, uno tiene que cuenta a partir del enamoramiento, ¿no? Si nosotros no nos enamoramos del cuento, seguramente del otro lado no va a pasar absolutamente nada. Si nosotros no creemos eso que estamos contando, seguramente tampoco va a pasar nada del otro lado. Bueno, un día en un taller también le preguntaba a unos docentes, entonces, bueno, ¿cómo hacen la selección? ¿Cómo usted elige el cuento que va a contar? ¿Cómo elige el libro? Entonces me decían, bueno, por la tapa, por el nombre, por el color. No, yo tengo que elegir el cuento porque porque yo pude transitar estos espacios de lectura y he podido encontrar el cuento. Y a partir de que encuentro el cuento empiezo a trabajar. Entonces, no, es muy difícil atrapar al otro si yo encontré el cuento e inmediatamente empiezo a querer contarle al otro. No, yo tengo que enriquecer eso, porque la narración oral no es otra cosa que el reinventar la historia, ¿no? Y para reinventar es necesario contarlo una y otra vez, y ustedes van a ver que la cuarta vez que lo cuentan, el cuento ya comienza a ser otro, y animarme a poder dejar el papel, ¿no? Que esa es una parte que acá alguien me decía, que a ver, quiero decirle a Norma de Comodoro, entonces que decía, bueno, y ahora me estoy animando a contar, ¿no? Porque veníamos de leer. Bueno, esa es la parte como parece más difícil para el narrador, ¿no? Poder soltar el papel y empezar a contar, a narrar, ¿no? Porque eso como que nos cuesta mucho, nos atamos algunas veces al texto escrito. Entonces es muy importante esta cosa de poder decir, bueno, suelto y empiezo a contar. Y me voy contando lo que me acuerdo y le voy agregando, lo vuelvo a agarrar, lo vuelvo a leer. Es importante cuando encuentro el cuento cómo voy a estructurar ese trabajo. Porque hago un esqueleto, una secuencia, porque tal vez si nosotros por ahí corremos un gran riesgo cuando memorizamos el cuento. Cuando memorizamos el cuento, por ejemplo, seguramente vamos a tener problemas, porque nos olvidamos una palabrita y se nos acabó el cuento. Entonces es muy importante cuando ustedes encuentren ese cuento que quieren contar, armar una secuencia, memorizar esa secuencia, porque si yo he memorizado la secuencia, yo no voy a jugar, ¿sí? Me voy a ir y voy a volver de nuevo, y voy a salir del cuento, y voy a volver a entrar, porque apropiarse del cuento. Esa es la palabra.
A que, bueno, a la hora de narrar, en realidad, a la hora de encontrar ese cuento para empezar a decir, bueno, este cuento les quiero contar. Es todo un proceso, un tiempo. Es importante que ustedes puedan tomarse el tiempo para disfrutar el cuento, para leerlo una y otra vez, hasta soltarlo y decir, bueno, a ver, me voy a apropiar del cuento y voy a empezar a contarlo, ¿no? Entonces ustedes van a ver cómo ustedes pueden enriquecer la historia siempre conservando la esencia del autor y poder, a menos que sea un cuento de ustedes o un cuento, también un cuento popular, ¿no? Que algunas veces pueden ser un cuento demasiado breve, del que yo me he enamorado, digamos. Es decir, bueno, pero yo necesito hacer crecer esto. Y en esto de contármelo a mí misma, de contarlo al espejo, de contarle a mi mamá, de contarle a mi hermano, y uno empieza, cuando voy caminando, lo voy contando, y ahí lo empezamos a enriquecer al cuento. Entonces empiezo yo a crear imágenes que voy a llevar a la hora de contar. Entonces esta cosa de transmitirle imágenes al otro a través de la palabra. Ese es un objetivo así que tiene que estar como muy claro a la hora de contar, pero yo me tengo que apropiar antes del cuento, para que ese júbilo, ¿no? Eso donde narrador y espectador y narrador se vuelven uno en un mismo cuento. Es como esta magia así donde el chico te mira con los ojos grandes y no vuela una mosca, y puede decir, y ahí como que el narrador puede sentirse hasta satisfecho, ¿no? Porque nosotros sí sabemos cuando estuvo flojo y cuando estuvo muy bien, o no, que es una cosa en la que no podemos mentirnos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo les voy a contar un cuento muy breve ahora, bastante breve, que a mí me encanta, que es un cuento que está poblado de imágenes. Y seguramente ustedes también después a este cuento lo van a volver a contar y es muy fácil también porque yo siempre propongo que los chicos a este cuento breve que les voy a contar, ellos lo puedan contar y también lo puedan compartir para que otros también lo cuenten, y cómo pueden ellos ir cambiando esto, ¿no? Sin estructurarse, digamos, ¿no? Conservando la estructura del relato, porque este cuento tiene una estructura, ¿no? Pero uno puede ir modificándola, o sea, cómo podemos jugar con eso y cambiar de lugar, y capaz que no sea el pájaro, puede ser un quirquincho, ¿no? Estas posibilidades que da el relato cuando uno puede soltar el texto y llevarlo, ¿no? Y dejarlo fluir. Bueno, les voy a contar este pequeño cuento. ¿Están listos? Bueno, ahí va el cuento. Cuentan que había una vez, y una vez había un caballito de color azul. Cuentan que este no era un caballito cualquiera. Dice que tenía riendas y cola larga. Además dice que arriba de este caballito vivía un caballero. Un caballero que tenía bigote justo debajo de la nariz. Y una barba tan larga, con la que se había tejido los pantalones. Y cuentan que arriba del caballero dice que vivía un sombrero de color amarillo como el zapallo. Y arriba del sombrero, ¿saben quién vivía? Vivía un nido de pan y queso. Y que arriba del nido dice que vivía un pájaro. Pero que no era un pájaro cualquiera, ¿no? Dice que era un pájaro que hacía ruido cuando comía semillas. Y arriba del pájaro dice que vivía el copete colorado. Y arriba del copete, ¿saben quién vivía? Vivía el Piojo Humberto Raúl. Y el Piojo Humberto Raúl dice que fumaba en pipa. Y echaba tanto, pero tanto humo, que cuando pasaba, dice que la gente sacaba la silla a la vereda y se sentaba y los saludaba. Porque
que creía que era la locomotora de un tren. Y así termina el cuento del piojo que vivía arriba. Ahora sí, ustedes, del piojo que vivía arriba del Nido. del copete. Del copete que vivía arriba y en de él. el pájaro. Que vivía arriba de él. Nido. Del pájaro que vivía arriba de él. Del nido que vivía arriba de él. Del sombrero de color amarillo. Del sombrero que vivía arriba del caballero que tenía bigote justo debajo de la... ¿De la nariz? De la... Nariz. Muy bien. ¿Y una barba tan larga con la que se había tejido los... Pantalones? A ver. Los pantalones. Muy bien. ¿Y que vivía arriba del caballito de color? Azul. ¿Del color? Azul. Que tenía trencitas en la cola y riendas de hilo de coser. Y colorín colorado, así el cuento se ha acabado y este cuento puede volver a comenzar con caballitos de color... Azul. A ver, azul, con caballitos de color... Verde. Rojo. Con caballitos de color... Con caballitos de color... Verde, bien. No es posible, ¿saben por qué? Y también puede ser que arriba del caballito vivía un elefante y arriba del elefante, ¿quién? La luna, y puede ser que arriba de la luna vivía un sapo, y arriba del sapo vivía María Elena de Córdoba, y que arriba de María Elena de Córdoba vivía Estela Correa, y que arriba de Estela Correa vivía una flor, y que arriba de la flor, ¿quién? Un lápiz, y arriba del lápiz un extraterrestre, y arriba del extraterrestre, ¿quién? Cecilia. Bueno, ¿y saben qué? Este cuento puede volver a comenzar con caballitos y con elefantes. Y sí, porque en la magia y en la imaginación cabe todo. Y colorín colorado, zapatito roto, para que un día usted me cuente, ¿no? ¿Les gustó? Sí, hermoso. Bravo, bravísimo. Este cuento les he contado porque es un cuento que nos da tantas posibilidades. Y ustedes ven aquí cómo uno pudo salir, ¿no? Y podemos decir que había una vez un perro. O podemos jugar, y los chicos pueden cambiar, y podemos trabajar un mes completo con este cuento. Y no hay manera que este cuento falle. ¿O ustedes creen que este cuento fallaría? No falla ni siquiera con los adultos este cuento, ¿sí? Aquí este cuento... La música que tiene, la musicalidad. La musicalidad, las imágenes, y también tiene una cosa de ritmo, ¿no? Y además una estructura, esta estructura del sube y baja, no falla nunca, ¿sí? Qué bueno. Bueno, ese cuento es maravilloso y lo pueden contar, y lo pueden, porque también el chico lo puede compartir. Es muy fácil que el chico vuelva a la casa y diga, mamá, ¿sabés que había una vez un caballito y que arriba y que esto? Y después a la semana le pregunto y el chico les cambió el cuento y es otro cuento, ¿sí? Esto es realmente, el narrador oral tiene que provocar eso en el otro. Que el otro se lleve la historia, ¿sí? Se la lleve, se apropie y haga otra nueva. Es muy importante eso. Que bueno, entonces todas las que venían leyendo, y que es maravilloso esta cosa, porque es el inicio, ¿no? Para poder contar uno tiene que leer. Quien no lee y puede contar, pero siempre va a decir, bueno, parece que no era el cuento, el chico se ha aburrido, y no, algo pasa acá. Y es lo que a mí me falta. Porque en este cuento había hasta cosas de otros cuentos, ¿no? Estas cosas de que la gente se sienta, y podemos jugar 5 minutos con esto. Es que la gente se sienta y saluda, y lo podemos llevar a lo corporal también, ¿sí? Bueno, no sé si ustedes, hay otra cosita más, quiero darles todo, la verdad, pero bueno, tenemos poco tiempo. También les voy a contar un cuento para adultos después, al final.
pero les voy a mostrar esto que es una herramienta maravillosa que ha viajado muchísimo, estuvo en Europa inclusive, el kamishibai. Lo pueden hacer hasta con una caja de zapatos, ¿sí? Este kamishibai que tiene acá el cuento, bueno, ya lo pueden ver, lo van a ver ustedes en YouTube. A ver si pueden ver, apreciar ahí las medias de los flamencos. ¿Sí? Esto es una cosa bastante sencilla, ustedes lo pueden encontrar en YouTube cómo hacerlo. Las láminas salen por acá, uno va contando, son unas láminas bellísimas estas, lo van a ver, inclusive ahí está el cuento de las medias de los flamencos cuando entren en YouTube. Es un cuento que también es un cuento bastante duro, ¿no? También está en este repertorio La tortuga gigante, que son cuentos durísimos realmente, ¿no? Pero bueno, acá hemos ido viendo, bueno, este es un cuento que yo he contado con lengua de señas. Entonces, lo he contado para niños sordos y oyentes, he trabajado muchísimo con este espectáculo, donde en realidad era poder llegar a poder contar en lengua de señas, ha sido una experiencia maravillosa, y jugar con los flamencos. Y también tenía música este cuento. Y la parte donde las víboras corren a los flamencos, bueno, es una música así como muy pesada, pero bueno, ver cómo tiemblan los flamencos, bueno, esto estaba, yo he puesto mucho el cuerpo en este espectáculo, donde acompañaba el kamishibai con la imagen, y también el cuerpo, digamos, ¿no? Entonces me escondía entre los chicos, no, ese cuento la verdad que ha sido una experiencia muy maravillosa, en la narración, ustedes pueden también ir, esta cosa de ir haciendo crecer el relato, ¿no? De hacer crecer, pueden decir, bueno, también puedo contar un gran cuento sentada en una silla sin moverme, ¿sí? Porque yo puedo decir, había una vez un caballito de color azul, ¿no? Y también puedo sentarme en la silla y contar el cuento desde ahí. Pero bueno, algunas veces cuando se trata con chicos, necesitamos como esos elementos que puedan aportar, ¿no? Que puedan ayudar al narrador y también al espectador, digamos. Pero bueno, eso es optativo, ustedes lo irán viendo, algunas veces un solo elemento es suficiente, tal vez una caja, si alguna de ustedes sabe tocar instrumentos, no sé, inclusive pueden jugar esta cosa de decir, bueno, a ver, de que los chicos puedan hacer algunos elementos y sumar al cuento, aunque bueno, les deseo mucho éxito con eso, creo que con este cuento del caballito como que les he dado varias herramientas y varias ideas como para que puedan sumar al relato, ¿no? Aunque bueno, ¿alguna pregunta me quieren hacer, por favor? Yo que estoy pensando en chicos más grandes, capaz, sí. ¿Lo mismo podés jugar los mismos recursos o es... Bueno, ahí hay que ir un poco hay que contar cuentos que los atrapen de entrada, ¿sí? Por ejemplo, hay un cuento que yo he contado también que está en YouTube, que es el cuento del zorro. Por ejemplo, si vamos a contar un cuento dramático, también hay que estar bien preparada, ¿no? Y ellos en realidad es como que de entrada, sí, al chico lo tengo que agarrar con la historia, ¿no? A que traten de buscar historias interesantes. Por ejemplo, yo he contado mucho este cuento de Naomi Toshiro, Mil grullas, para adolescentes, funciona muy bien ese cuento, y es un cuento dramático, y bueno, y verlos así, a estos que eran inservibles, digamos, que vos veías así que cuando llegaba así, ahí está la narradora, el chico te miraba así como diciendo, ay, esta ya ha venido a contar cuentos. Entonces vos empezás con el cuento de Naomi Toshiro, siempre, si vas a contar varios cuentos, tener un cuento así como bien que el chico lo detenga, ¿sí? Hay como decir, bueno, este cuento lo tiene que detener, y ahí, a partir de ahí, una vez que uno lo tiene con uno, el chico que ya lo ha detenido, que está al frente de uno, y que no se quiere mover, y el chico te pide otro cuento, y vos decís, pero era este el que no quería ni siquiera sentarse, que has tenido que renegar como 15 minutos para que se siente, porque estaba acoto en el piso, ¿sí? Y es muy importante también darles esta cosa de un poco a mí me ha pasado mucho con los adolescentes, por ejemplo, de no desestructurarme demasiado, porque ellos enseguida se van para otro lado.
Lo ideal es que el chico esté sentado en una silla, más contenido. En cambio, con los niños uno puede jugar con los niños en el piso, ¿sí? El chico es más rápidamente cree lo que le estoy diciendo. En cambio, con el adolescente necesitamos que el cuento esté, nosotros haber trabajado bastante el cuento, para que cuando lleguemos ahí nosotros seamos tan dueñas del cuento que podamos darlo vuelta al cuento si queremos, ¿sí? Y que cuando vemos que el chico medio como que se está moviendo un poco, ¿qué hago con el cuento? Y bueno, voy levantando como un poco la voz, le doy tensión al cuento. Es como dar tensión, como aflojar, ¿no? Entonces, depende cómo esté el público, uno va como, y ahí uno como que, bueno, va levantando un poco la voz, pero dentro del cuento, digamos, ¿no? Le voy poniendo más fuerza, aflojo un poco, hago pausa, y eso lo van a ir experimentando en la práctica. El narrador se hace contando, no hay otra manera. ¿Sí? Ay, qué bueno. Y algunas veces van a sentir que, bueno, el cuento estuvo flojo, pero todo eso nos va sirviendo de experiencia. Este cuento de Mil Grulla es un cuento fantástico. Yo los he visto a los chicos así que les corrían las lágrimas, y que bueno, y que termina el cuento y piden otro. Los cuentos humorísticos, Fontana Rosa también les gusta mucho, las leyendas, ¿sí? Que bueno, lo importante es que ustedes estén bien apropiadas del cuento para poder llevarlo al adolescente, siempre es como más exigente, ¿no? En cambio, el público adulto es bastante, a mí me ha pasado desde mi experiencia, siempre es como muy generoso. Rápidamente es como esa nostalgia, ¿no? De que volver a esto, que alguien me cuente un cuento, y bueno, y alguna vez capaz que no he elegido el mejor cuento, pero el adulto con el hecho, esta cosa de que vos lo vas llevando con la voz, le encanta. Y bueno, esta cosa de volver a esa infancia, ¿no? Que he quedado como un poco alejada, y que capaz que en muchos años nadie le había contado un cuento. Hay que, bueno, los adultos siempre, pero siempre tratemos como por ahí, también de buscar entre el humor, y si vamos a buscar entre, por ejemplo, yo he contado un cuento bastante, que es el cuento del familiar, de miedo. A los chicos les encanta mucho el terror, chicas. Que bueno, a los adolescentes les encantan los cuentos de terror, pongan el clima, y bueno, y ustedes ahí al frente, y bueno, ellos van a hacer. Me ha pasado como muchas veces, como estar frente a adolescentes y decir, shh, no, eso no funciona, ¿sí? Ellos hablan y ustedes larguen el cuento, y cuando ustedes largaron el cuento, el chico se calla. Eso sucede, ¿sí? Porque el chico tampoco se quiere perder la historia. Que bueno, en eso les deseo como mucha suerte, y que bueno, y que también vayan leyendo, y ahí van a encontrar seguramente ese cuento que las va a enamorar, y que ustedes van a decir, este es el cuento. Y que ustedes, en cuanto ustedes se han encantado con la historia, y ahí ese es el cuento. Y ese cuento va a funcionar, ¿sí? No le tengan miedo, si les funciona a ustedes y a ustedes les gusta, y lo trabajan, no hay manera que eso no funcione, ¿sí? Bueno, para ir como cerrando un poco. ¿Alguien más me quiere hacer alguna preguntita, por favor? Sí, yo. Sí. Hola. Sí, Sí, mira, hola, quería preguntarte, además de los recursos, bueno, que ya mostraste que me parecieron hermosos, en la presencialidad me parece todo más fácil. El tema es, ¿qué hacemos con la virtualidad? ¿Hay algún recurso más que puedas aportar como para los cuentos para chicos? Y yo, por ejemplo, no he estado contando de manera virtual, pero por ejemplo, ahora voy a hacer un ciclo de cuentos de manera virtual, y bueno, hice una selección, ya tengo la selección de los cuentos, he pensado como en musicalizar un poco, ¿no? En ambientar un poco con la música, ayudarme con eso, con los sonidos, y también un poco con el canto. Bueno, ir matizando bastante la palabra con algunas cosas, como ir poniendo algunas cosas, digamos. También he pensado como en un pequeño kamishibai que también se pueda ir pasando algunas láminas, que bueno, ahí yo lo estoy trabajando, digamos. A mí, honestamente, esta es, en el marco de este encuentro, es la primera actividad que hago de narración virtual. Me ha costado bastante, porque bueno, yo vengo de casi 35 años de contar, y esta cosa de la mirada, del otro, del estar, y bueno, ¿no? A mí eso,
Y bueno, y me ha gustado esto también, le estoy agarrando el gusto, pero sí, me parece que uno tiene que tener como ciertos recursos a la hora de contar cuando hablamos de niños. Cuando hablamos de adolescentes, yo creo que es como suficiente esta cosa del cuento mismo, ¿no? Sin demasiadas cosas, evitar distraerlos, digamos. ¿Sí? O sea, que una vez que han entrado al cuento, ahí yo me tengo que mantener firme, porque un minuto que les he dejado así, donde yo empiezo a estar insegura con el cuento, el chico ya lo he perdido al espectador adolescente. Es como, siempre digo que es como un poco el más difícil, si se quiere, ¿no? Porque contar para niños uno tiene muchos recursos, puede jugarlo bastante, que la música, pero el adolescente quiere eso, a ver, ¿qué me vas a contar? Y como es muy desafiante también, ¿no? Cuando yo me paro al frente del adolescente y como que me mira como diciendo, a ver, ¿qué me vas a contar? ¿No? Y uno lo tiene que sorprender, ¿sí? Claro. No es fácil el adolescente, a que tenemos que hacer una buena selección. Bueno, cualquier cosa, si yo les voy a dejar mi mail, por ahí si quieren escribirme y hacerme alguna consultita, no hay ningún problema, encantada. Ay, que bueno, es más, si lo quieren anotar ahora, es muy fácil. Bueno, gracias. Norma, _ Aparicio, @hotmail.com. Norma-Aparicio @hotmail.com. Y si no, me escriben por Facebook, por privado, y me hacen alguna pregunta, ahí yo estoy como Norma Aparicio, actriz narrador. ¿Sí? Bueno, y les voy a contar un cuento para adultos ahora, a ver qué tiempo tenemos. Tenemos tiempo todavía. Les voy a contar un cuento de Ángeles Mastretta, que yo amo ese cuento. Les voy a contar La tía Clemencia. Y vamos con el cuento. Cuentan quienes la conocieron. Dicen que la tía Clemencia tenía una melena morena y subversiva. Cuentan también que dice que tenía una espalda pecosa, unas piernas largas y firmes. Dicen que el mechón de su pubis era rojizo y altanero. Cuentan que las niñas poblanas bien educadas de aquella época, dice que no se acostaban con sus novios. Pero la tía ya llevaba un año de amores furtivos, sí. Y la tía, además, dice que fue la tía, ¿no? Que fue la tía que llevó la mano a ese lugar donde los hombres guardan la mascota. Sí, ese animal que se lo llevan a todas partes y se lo prestan a una cuando se les da la regalada gana. Total, que el señor dice que se paseaba con su raqueta de frontón y su traje blanco inglés por el mundo hasta el día que besó a la tía. Y a partir de ese momento dice que el hombre perdió la paz para siempre. Total, que este señor dice que ya tenía una cadena de 3 panaderías. Una de pan blanco, una de miñones y otra de facturas. Y le dijo a la tía, Clemencia, cásate conmigo. Ni contigo ni con nadie, le dijo Clemencia. Y bueno, él siguió en esa relación que no sabía muy bien hacia dónde la Clemencia la estaba llevando. Total, dice que aquel día hicieron el amor en la despensa durante 5 horas. Sí, mientras la prima de la tía se casaba de blanco como Dios manda. Y desde la despensa, entre el orégano, el laurel, el aceite de oliva, las nueces, dice que escuchaban los gritos, que se besen los novios, que baile el padre. Total, que después de 5 horas pasó la tía bailando al lado de su madre, que ya llevaba exactamente 5 horas sentada al lado del papá de la tía de Clemencia, conversando con su vecina de silla. Y la Clemencia pasó bailando al lado de su madre y la vieja le gritó, Clemencia, hija, mira que tienes orégano en el pelo. Fue el ramo, le dijo Clemencia. Y la vieja dice que no quiso seguir preguntando porque conocía los desatinos de su hija. Esos desatinos que se los achacaba a esa calentura de sarampión que la niña tuvo exactamente a los 5 años.
Y siguió hablando con su vecina de silla sobre los beneficios del orégano y del poco caso que uno le hace en la cocina. Total, que terminó la fiesta. Y la Clemencia seguía bailando con su novio, y al día siguiente él ya tenía una cadena de 10 panaderías para entonces. 3 de pan blanco, 3 de factura y 3 de miñones, y le dijo: Clemencia, cásate conmigo. Ni contigo ni con nadie. Y él ahí nomás le dijo: ¿acaso tú quieres ser una puta durante toda tu vida? Mira que te cobro, mira que te cobro, y esto sí que no te alcanza para pagarme, le dijo Clemencia. Y él se fue muy asustado. La tía Clemencia dice que siguió con su vida, pero bueno, el recuerdo de aquel señor, ni siquiera el tiempo lo había borrado. Él ya se había casado con la hija de unos asturianos, con la que tuvo 6 hijos, bautizó 6 hijos. Y el tiempo fue pasando en la vida de Clemencia y también en la de él. Total que dicen que el señor se volvió un bebedor de todas las noches, un fumador de puros y un insomne, que no sabía qué hacer con las horas de la madrugada. Una mañana se levantó muy temprano y dice que vino un comprador, y un vendedor además compraba y vendía propiedades, y le ofreció esa tienda donde él había hecho el amor con la Clemencia durante 5 horas. En cuanto entró a la trastienda y sintió los olores del orégano, el aceite de oliva, las nueces, el laurel, dice que sacó la billetera y le pagó apresuradamente y corrió a la casa donde todavía vivía Clemencia. ¿Qué les digo? Que cuando a ella le avisaron que un señor la buscaba en la puerta, dice que Clemencia cruzó el patio poblado de pájaros y flores. Se desató el delantal de 3 nudos, abrió la puerta y cuando lo vio le dijo: nos hicimos viejos. Clemencia, no te incluyas en el desastre, yo fui un idiota, le dijo él. Y mira que yo nunca te quise por inteligente, ¿eh? Y todavía te sigo queriendo con todo el temblor de mi corazón, le dijo Clemencia. Pero mujer, has tenido 12 novios. Y a todos los sigo queriendo igual, porque lo único que no quiero desperdiciar en esta vida son los sentimientos, le dijo ella. Total que a Clemencia le dio pena la bolsa de los ojos, la barriga, la calvicie, y lo tomó del brazo. ¿Saben para qué? Para hacerlo temblar, como solo Clemencia sabía que él temblaba. Y caminaron juntos hasta la tienda que el señor acababa de comprar. Y dicen que cuando el señor levantó los brazos para abrazar a Clemencia, reanduvo 20 años que dejaron de pesarle en todo el cuerpo. Clemencia, cásate conmigo, ni contigo ni con nadie. ¿Acaso quieres ser...? ¡Cállate!, le dijo Clemencia. Mira que esta sí no te alcanza para pagarme. Clemencia se puso el brillo en las pestañas, se vistió rápidamente y desde la puerta le hizo seña. ¿A dónde vas, Clemencia? A vivir la mañana de hoy, le dijo Clemencia. ¿Y qué les dijo? Que a la mañana siguiente llegó a casa de Clemencia un sobre con las escrituras, chicas, escuchen bien, de 30 panaderías, 10 de pan blanco, 10 de factura y 10 de miñones, y de la tienda que el señor acababa de comprar. Y una nota que decía: mierda, mujer, tú sí que eres una terca. Y se acabó el cuento. Vamos bien, Lulu. ¡Hermoso! Señorita Silvia. ¿Perdón? Alguien está escribiendo ahí que dice: ¡ay, genial, bravo! Bueno, buenísimo, me alegro que les haya gustado. Bueno, este es una selección, de una selección de cuentos que yo tenía para adultos. Que bueno, como les decía,
esta cosa también he contado, por ejemplo, los cuentos de las 1001 noche, que tienen bastante humor, ¿sí? Ah, que bueno, el cuento era, alguien me pregunta ahí, era de, a ver, si tengo que leer, era de Ángeles Mastretta, es de Ángeles Mastretta ese cuento. Bueno, que bueno, pueden, no sé si seguramente que ustedes conocen este libro, o tal vez no, bueno, ahí van a encontrar material también, en Ángeles Mastretta, cuentos de mujeres, también hay muchas historias de autores de cada provincia. Bueno, ahora yo estoy haciendo una selección de autores tucumanos, que voy a hacer un espectáculo solamente de autores tucumanos, y bueno, ¿quieren comentarme algo sobre el cuento, alguna pregunta? ¿Quieren que volvamos un poquito a hablar sobre esto de las... de cómo ponernos como objetivo cuando voy a trabajar con chicos y con adolescentes, y también con adultos, ¿no? Porque muchas veces después del cuento, el adulto dice, bueno, a ver, ¿dónde encuentro ese cuento? Y seguramente se va al texto. Que bueno, y eso también va a pasar con los jóvenes. Hay cuentos maravillosos de Gustavo Roldán, bueno, no sé, yo... A través de los años he cosechado un repertorio aproximadamente 10 horas, que bueno, esta cosa de poder llegar a un lugar y decir, ¿qué voy a contar? ¿Qué voy a contar? Ya sé qué voy a contar Fontana Rosa, voy a contar Ángeles Mastretta, ¿qué voy a contar, no? A ver qué tiempo tenemos acá. Ya estamos ahí como, bueno, como medio con el tiempo, pero bueno, si alguien me quiere hacer una pregunta, si alguien me quiere comentar algo. ¿Quieren un cuento más? Siempre, eso siempre. ¿Quieren que cerremos con un cuento? ¿Les parece que cerremos con un cuento? Me encantaría poder escucharlas a ustedes también, contarme algo, pero estamos como con ese tiempo, pero no nos va a faltar oportunidad, ¿sí? ¿Les parece que vayamos cerrando con un cuento más? Bueno, a ver, les voy a contar un cuento. Este cuento se llama Francisca y la muerte, ¿sí? Y va el cuento. A ver, ¿qué me están diciendo acá? Sí, dicen que sí. Ay, qué buenísimo. Dice que al único hombre que estaba en aquella vieja estación, dice que llega una mujer y le pregunta, ¿usted podría decirme dónde vive la vieja Francisca? Y el campesino le dijo, mire señora, aquí todos conocen a la vieja Francisca. Francisca vive allá arriba en la colina. El camino es largo, pero no se preocupe, porque es un camino bastante liviano. Total que la muerte dice que camina, que te camina, camina, que te camina. Llegó a la casa de la vieja Francisca. Y cuando golpeó la puerta la atendió su nieta. La muerte, tratando de entrar en confianza, le dijo, mijita, ¿podrías llamar a tu abuelita Panchita? Señora, mi abuela no está. Mi abuela salió muy temprano. Ay, ¿podrías decirme dónde se fue esa mujer con tantos años? Le dijo la muerte. Señora, mire, mi abuela se fue tempranito a la vaquería. Ay, usted podría decirme cómo hago para llegar a la vaquería. La muerte, que ya estaba bastante impaciente. La niña le dijo, mire señora, usted tiene que cruzar ese camino largo que da como 9 vueltas. ¿Qué le digo? Que la muerte camina que te camine, camina que te camine, camina que te camina. Llegó a la vaquería. Que cuando llegó a la vaquería, la muerte ya había perdido hasta el sombrero. Total que llega la muerte a la vaquería, ¿y qué había en la vaquería? Solo unos cántaros grandes cargados de leche blanca y espumosa. Pero de la vieja Francisca y de la vieja no se veía ni el pelo. Entonces dice que la muerte ya bastante nerviosa, ¿no? Había un chico ahí, le dijo, mijito, ¿podrías decirme dónde está esa vieja maldita llamada Francisca? Dice que la muerte ya cada vez se iba enojando más. ¡Oh! Dijo el chico, y aquí estuvo Francisca, pero mire, recién nomás se fue el maizal. ¿Qué? Dice que la muerte le dijo, ¿y cómo hago para llegar al maldito maizal? Ay, señora, no se ponga tan nerviosa. Mire, solo tiene que cruzar ese río grande. ¿Qué le digo? Que la muerte cruzó el río y cuando llegó del otro lado, la muerte estaba toda sudada, mojada y embarrada, con el vestido pegado al cuerpo. La muerte estaba hecha un desastre. ¿Qué había en el maizal?
Solo unos sacos enormes cargados de mazorcas, parecían cargados de oro, pero de la vieja, maldita, de la vieja, no se veía ni el pelo. Y la muerte dice que le preguntó un viejo que estaba allí, ¿podrías decirme dónde está esa vieja basura llamada Francisca? Y mire, Francisca estuvo aquí, dijo el viejo, pero Francisca ya se fue y se fue a la casa de los Bermúdez. ¿Y cómo hago para llegar a los Bermúdez?, dijo la muerte. Ay, señora, mire, agarre ese camino derechito y va a llegar a la casa de los Bermúdez. Se fue a llevar una medicina para el niño de los Bermúdez. Y la muerte camina que te camina, y camina que te camina, y camina que te camina. Dice que llegó a la casa de los Bermúdez y golpeó la puerta y la atendió la señora, y la muerte le dijo, llame a Francisca. ¡Epa! Dijo, Francisca no está aquí. Pero ¿cómo que no trajo una medicina para su niño? No, Francisca ya le dio y ya se fue. Ay, ¿dónde se fue esa vieja? Y dice, y Francisca se fue al Rosal. ¿Y qué? Y nomás la muerte empezó a enfilar al Rosal. Pero ¿qué les digo? Que en ese mismo momento pitó el último tren de la tarde. Y la muerte tuvo que salir corriendo, sin llevarse a la única persona que tenía que llevarse ese día, que era la vieja Francisca. Y dice que la muerte corre, que te corre, y corre, que te corre, con las botas en la mano. Alcanzó a subir al tren, insultándola a la vieja Francisca. La muerte iba rezongando. Y ustedes se preguntarán, ¿y dónde estaba la vieja Francisca? Y dice que Francisca estaba en el Rosal. Entonces en ese mismo momento pasó un amigo suyo y le gritó, vieja Francisca, ¿cuándo te vas a morir? ¿Y cómo que me muera? Dijo la Francisca, mirándolo con sus ojos azules enormes, llenos de vida. ¿Y cómo querés que me muera? Con todo lo que hay que hacer. Y se acabó el cuento. Este cuento tiene mucho éxito. Cuentos con esta estructura, que lo busque y no lo encuentra, que lo busque y no lo encuentra, son muy atrapantes. En niños y también en adolescentes, ¿sí? Ah, que bueno, este cuento maravilloso, La Francisca y la muerte, la verdad que es increíble, y que está lleno de imágenes, y ustedes le van poniendo la atención, y no hay adolescente que se niegue a este tipo de cuentos. A que todos esos cuentos que tienen esa estructura así que atrapan, que algo que va a ocurrir y qué va a pasar, y bueno, siempre mantengan esa atención, mantengan la expectativa en el otro, esas ganas de seguir quedándose, de seguir escuchándola. No se preocupen demasiado, digamos, ¿no? Más bien preocuparse porque ese cuento a ustedes les ha gustado. ¿Sí? Que ustedes están enamoradas de ese cuento y que ustedes están seguras, porque ustedes lo han contado una y otra vez, que cansen a la familia de tanto contarles, ¿sí? Bueno, ahí en el link de YouTube van a encontrar otros cuentos también de otras colegas que han contado, y también este cuento de Juan el Zorro, que es un cuento humorístico. Que bueno, no sé si alguien me quiere hacer una pregunta, por favor. Norma, pregúntame el autor de este cuento, o autora. Este cuento es de Onelio Cardoso, así se llama el autor de Francisca y la muerte, Onelio Cardoso. Que bueno, ¿alguien más? ¿Alguien me quiere preguntar algo más, otra cosa? Quería preguntarte, para apropiarte del cuento, ¿utilizás alguna técnica en especial? Bueno, mi técnica es como, a ver, una vez que encuentro el cuento, que me gusta, bueno, lo leo, como a todos nos cuesta un poco separarnos del texto, como a todos los narradores nos pasa lo mismo, hasta que un día decido dejarlo y tengo la inseguridad de que se me olvidó una palabra si no era esta, y ahí comienzo a no memorizar, a reinventar. Entonces, siempre ustedes, hay una cosa que no falla nunca, hagan un esqueleto, ¿sí?
hagan un esqueleto de secuencia, de imágenes, de sensaciones. ¿Qué les ha dejado a ustedes? Pueden leerlo unas cuantas veces después que se lo han encontrado, 3 o 4, ¿sí? Porque después se nos van pegando como se nos pega el texto, ¿no? Entonces entramos a memorizar. Hay cuentos que sí son para contarlos tal cual están, ¿no? Y eso rápidamente lo percibe el narrador. Que hay cuentos que le cambiamos una palabra y ya dejó de ser ese, ¿no? Pero bueno, en general podemos jugar con esto y este cuento que va a ser, que empieza a ser nuestro cuando yo puedo, inclusive pensar, puedo comenzarlo desde el final, digamos. Es tan mío, ¿sí? Lo hice tan mío el cuento. Que bueno, les deseo mucho éxito en esto de poder apropiarse de la historia y de poder jugarla, póngala en el cuerpo, este de la Francisca, vieja Francisca, sí, que la Francisca y que corría y que, y bueno, este dinamismo que tiene, bueno, ahora que no se pudo mucho con esto de que estamos acá sentados, ¿no? Pero bueno, este cuento es como muy dinámico, el chico se imagina a la vieja, que la muerte, que está embarrada, sudada, mojada, hecha un desastre con las botas en la mano, es pura imagen, o sea, es imposible que el chico se levante con este cuento, ¿sí? Este cuento funciona muy bien tanto para jóvenes y para adultos, todos estos cuentos que tienen esta estructura que busca y que lo busca y no lo encuentra, y que lo busca y no lo encuentra, y el chico empieza a crecer el cuento, inevitablemente. Que bueno, ustedes hagan una estructura, vean las imágenes, qué es lo que me pasa, las sensaciones, ¿sí? Que ustedes mismos puedan ver eso. Si ustedes tienen que creer eso, yo la veo, la vieja Francisca, cuando lo cuento. La estoy viendo. Por ejemplo, cuando cuento Naomi Toshiro, yo, digamos, como que a mí muchas veces me ha traicionado ese cuento, ¿no? Esta cosa de que no puedo separarme así de esta que me emociona profundamente y que me pasan muchas cosas a mí y que no puedo dejar de emocionarme junto con el otro. Pero bueno, uno ahí tiene que como que ponerse en un lugar, darle espacio a esa emocionalidad para que el cuento, para permitirle al otro que le pasen todas esas cosas, ¿no? Pero todo es esta cosa de trabajar seriamente el relato oral, la narración, bueno, sean narradores que puedan tener un repertorio, que puedan estar seguros, que puedan decir, puedo ir a un lugar y puedo ver y puedo contar el cuento que quiera, y que para los comienzos está bien, bueno, tengo un cuento, pero no se queden con ese cuento, no se queden con 2 o 3 cuentos, ¿sí? Un narrador merece tener un repertorio, que vaya a algún lugar y diga, a ver, ¿qué voy a contar? Esto voy a contar, porque lo veo al público y el cuento agolpa solo, ¿sí? ¿Les ha pasado alguna vez esto de que cuando me paro frente al público, el cuento agolpa, ese cuento ese cuento es para ese público? ¿Les ha pasado alguna vez? ¿O ese cuento voy a leer? ¿O ese cuento sería para ese público? ¿Les ha pasado esas cosas? Sí, y por más que tenés otro pensado, llegas ahí y es otro, y sale y fluye y se enganchan y... Sí, hay una cosa como muy, claro, tiene que ver con esto, que es un acto espiritual la narración para mí, ¿no? Esta cosa con el otro, ese compromiso que lo que te voy a contar, ¿no? Te va a llevar por este camino, ese recorrido imaginario maravilloso, y bueno, con esto que no hay edad para escuchar cuentos, y que bueno, y algunas veces... me imagino, bueno, yo no soy docente, pero los docentes ese gran compromiso que deben tener con esto de contar y que capaz que sea la única persona que les ha contado un cuento, ¿no? Y ustedes confíen, porque sin falta ustedes van a guiarlo al otro a la lectura. Y profesora de geografía, usted también, a su materia, seguramente sus alumnos aman su materia, porque esta cosa de poder contarla, ¿no? De contar esto de los ríos, y que es todo algo tan maravilloso. Que bueno, no sé si alguien me quiere decir algo, quiere alguna devolución del taller, ¿qué les ha parecido? Un placer escuchar. Bueno, doble placer, el placer ha sido mío realmente, que bueno, estamos con... Bueno, ¿alguien quiere contar un pequeño cuento? La verdad que era una hora para no aburrirlos, pero si alguien quiere contar algo, algún cuentito breve, ¿puede? ¿Le gustaría? ¿Alguien se anima a contar alguito?
son muy tímidas todas y yo hablo mucho, me parece. A ver, ¿alguien se anima a contar un cuento, a ver, para que lo podamos comentar un poquito, a ver, y yo les pueda tirar ¿Arranco? algunas cositas? Si Sí, nadie por se favor, anima, yo arrancamos arranco. nomás. A ver, ahí va el cuento. Él ¿Cómo es tu nombre, perdona? María Elena, ¿Tu de nombre? Córdoba. María Elena de Córdoba, acá sí, acá te tengo, María Elena. Sí, de Córdoba, la primera que se ha presentado. Y ella va a contar. A ver. Es la ansiedad. Sí. Un día Sí. él decidió esperar. Fue a la plaza, se sentó debajo de un gran árbol florecido de lilas. Vino, ahí lo conocen, me pueden ayudar. Vino un niño que andaba jugando y le preguntó a este hombre que estaba ahí, ¿qué haces? Espero. Y él siguió en su espera, el niño siguió en su juego. Después pasó una mujer y dice, ay muchacho, ¿qué hace aquí? Espero. Él con mucha calma. Y cada vez que alguien pasaba y le preguntaba con la misma tranquilidad y seguridad que estaba haciendo lo correcto, le contestaba, espero. Ella decidió salir a buscar. Ya era momento de encontrarlo, entonces salió, atravesó la plaza, vio a este muchacho sentado bajo el árbol florecido de lilas y salió por el mundo. Y se fue al norte y se encontró con el hombre de ojos de agua y le preguntó, ¿sos el que busco? No, yo no soy. Y él siguió de largo. Ella estaba decidida a encontrar, entonces siguió buscando. Se fue al este y encontró al hombre de una voz suave. ¿Sos el que busco? No, con esa misma suavidad le contestó. Ella estaba decidida a encontrar, entonces siguió buscando y se fue al oeste. Allí encontró al hombre con las manos de seda. ¿Sos el que busco? No. Y él siguió su camino sin mirarla. Siguió y llegó al sur y allí encontró al hombre con los pies de alas. ¿Sos el que busco? No, le dijo él, y siguió en su vuelo. Ella estaba decidida a encontrar y siguió caminando y se encontró con una gitana. La gitana le miró la mano y le dijo, lo que buscas está allá, abajo de un árbol florecido de lilas en una plaza. Y ella desandó todos sus pasos en su cabeza y recordó al joven. Y empezó y regresó, llegó a la plaza, la atravesó, caminó directo al banco debajo del árbol florecido de lilas. Se sentó a su lado y le preguntó, ¿sos el que busco? Ella levantó la mirada, él levantó la mirada y le dio los ojos de agua. Le respondió, sí, te esperaba, con esa voz suave, y cuando la acarició sintió las manos de seda y se dio cuenta que tenía alas cuando la llevó en su vuelo. María Teresa Andreto, el árbol florecido de lilas. Paula, desmuteala. No puedo yo, ella se tiene que activar. Yo te desactivé por el perro, pero no activaste. Siempre participan los perros, los chicos. Sí. Sí. Activate. Bueno, te puedo, cerramos con un, ya he activado, ahí se me escucha bien. Perfecto. Sí. Bien. Bueno, voy a cerrar con un cuento estimulante para los narradores orales, que son ustedes, para los amantes de los cuentos, y ahí cerramos. Cuentan que había una vez un narrador de cuentos. Dice que era un narrador que contaba cuentos de justicia en un pueblo lleno de injusticia. Enseguida el narrador, que era un hombre amado por su pueblo, fue apresado. Los jueces, los soldados y los asesores lo condujeron a la celda en la prisión. Y claro, también fue una cuestión de hora que lo condenaran a muerte. Total, que los jueces, los soldados y los asesores que fueron a verlo en la celda le dijeron cuál era la última voluntad. Y el narrador dijo que él quería contar un cuento a cielo abierto cuando llegara la noche. Total, que los jueces, los soldados y los asesores se burlaron del narrador pensando que tal vez podría haber pedido fumar un cigarrillo, hacer el amor, o no ir a parar a una fosa común. Entonces, cuando llegó la hora, dice que los jueces, los soldados y los asesores condujeron al narrador hasta el patio de la prisión.
Y cuando el narrador estuvo ahí, dice que subió unas escaleras y levantó los brazos. Y el narrador pronunció las palabras que solo son mágicas en la boca de los narradores de cuentos. Había una vez. Y en ese mismo momento, cuentan quienes vieron aquello, que una estrella fugaz cayó, casi hasta tocar el suelo. Y se convirtió en una alfombra prodigiosa que lo condujo al narrador fuera de los muros de la cárcel. Y quienes vieron aquellos comprobaron que la imaginación es tan poderosa que puede cambiar el futuro. Y si es necesario, también lo moldea. Muchísimas gracias. Buenísimo, un aplauso para todos los participantes. Muchas gracias. Gracias por estar. Muchas gracias por participar de este encuentro maravilloso organizado por Georgina Parpagnoli y su equipo, Paula Bertini, Juan Bertini y todos los participantes que han dado sus talleres y que creemos en esto de la palabra. Que bueno, muchas gracias a ustedes por seguir expandiendo esto, el goce de la narración oral y que no se pierda nunca. Que bueno, va mi abrazo grande y mi profundo agradecimiento por este maravilloso encuentro. Gracias y cerramos acá. Muchísimas gracias. Que bueno, cualquier consulta me la pueden hacer. Un segundito. Sí. Escuche, tengo acá una Cecilia sin apellido. ¿Quién es? ¿Cuál es el apellido? Ya la anoté por acá, Cecilia, ya la anoté, ya le pregunto lo mismo, Cecilia Gutiérrez. Bueno. Perdón. Bueno, espero que les haya gustado. Quería saber el autor del cuento de María Elena Sosa. ¿Perdón? Bueno, quería espero saber que les el nombre del autor del cuento de María Elena. ¿De cuál cuento? El cuento que contar, que contó esta muchacha, María Elena Sosa. ¿Cómo estás? El nombre del autor. María Teresa Andrueto, El árbol florecido de lilas. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, espero que les haya servido el taller y que puedan usar las herramientas. Muchísimas gracias y un aplauso. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, nos seguimos encontrando. Rojo, vas a comenzar. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias.